Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la maestra Janet Gómez Cibaja de la Escuela Secundaria General Belisario Domínguez, su maestra de español. En esta ocasión revisaremos el tema analizar y elaborar caricaturas periodísticas. Los aprendizajes esperados de este proyecto identifica la caricatura como una forma de presentar una noticia en la prensa escrita. Reconoce la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la sociedad. Adopta una postura crítica sobre la forma en que se presentan las noticias en la caricatura periodística. Cuando hablamos de caricaturas, seguramente en su mente está alguna caricatura que hayamos visto en la televisión, y no precisamente vamos a hablar de ese tipo de caricatura, ya que esas son caricaturas animadas. Nosotros vamos a hablar de la caricatura impresa, la caricatura que trabaja en conjunto a una noticia. Este tipo de caricatura no es de esta época en sí. Esta caricatura viene desde muchos años atrás, donde el más viejo caricaturista de que se tenga memoria es el griego Pozón. Durante la Edad Media se encuentra poca riqueza en el género de la caricatura, pero la caricatura propiamente dicha nace en Francia en el siglo XVIII, en los años inmediatos anteriores a la Revolución. Sin duda alguna, en México la caricatura no tiene únicamente 100 años de existencia, existen antecedentes que datan de 200 años o más. Si se piensa en ella como un género periodístico común, pero es hasta el año de 1812 cuando se publica en México la primera revista satírica El Juguetillo, de la que no existen copias. Sin embargo, históricamente se considera como la primera, la que apareció en el periódico Iris del año de 1826, del que tampoco existen copias. Sin embargo, sabemos que nosotros los mexicanos tenemos mucha picardía. Durante la segunda mitad del siglo XIX aparece en México una gran cantidad de periódicos y revistas. Entre ellos destacan Don Simplicio, burlesco, crítico y filosófico, donde escribían Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Manuel Paine. Otros periódicos importantes del siglo XIX son La Orquesta y El Ahuizote. Este último surgió a la muerte de la orquesta en 1873 y tenía caricaturas de Villasaña y grabadores como José Guadalupe Posada. El máximo florecimiento de la caricatura mexicana se produjo durante la dictadura de Don Porfirio Díaz, cuando revistas como El Hijo del Ahuizote, Don Quijote o El Ahuizote Jacobino se enfrentaron a los abusos del poder y la corrupción de la sociedad. A Abel Quesada se le considera el primer renovador de la caricatura mexicana. Él rompió con los modelos de la solemnidad y el sagrado respeto al dibujo clásico. Quesada impuso un nuevo estilo de carácter predominante, humorístico. Por primera vez, alguien se reía de los políticos. Entre los personajes inolvidables que creó Abel Quesada están El Tapado, Don Gastón Billetes, El Campesino Unidimensional, La Dama Caritativa de las Lomas, El Policía Preventivo y muchos otros. El 19 de marzo de 1987 se funda el primer museo de la caricatura mexicana, ubicado en el ex Colegio de Cristo. El edificio también alberga el Salón de la Plástica Mexicana y data del siglo XVI. En la sala del museo se alojan obras de la mayoría de los caricaturistas mexicanos actuales, réplicas de caricaturas de dibujantes de principio del siglo XX y ejemplares del Ahuizote, El Colmillo, La Orquesta y otras publicaciones similares. Esto apenas comienza. La caricatura proviene del latín caricare, que significa cargar. En dibujo es una representación de un objeto, un animal o un ser humano bajo un aspecto voluntariamente feo, deforme, odioso, ridículo, pero que sigue siendo
hasta cierto punto parecido o reconocible. En el periodismo, la caricatura busca que pensemos en la importancia y las consecuencias que tiene una noticia. Por ello, generalmente es un texto argumentativo en el que se da a conocer una postura que se argumenta mediante una representación icónica de diversos elementos. La caricatura periodística orienta la opinión pública. El caricaturista no dibuja lo que ve, sino lo que interpreta y opina acerca de algo que ocurre. Su objetivo es comunicar con humor, ironía o sarcasmo un hecho o acontecimiento de índole política, económica o social, difundiéndola en medios impresos, ya sean estos diarios, semanarios, etc. La caricatura periodística o cartón humorístico puede presentar solo imágenes gráficas o estar acompañada de un breve texto que permita precisar la interpretación de las imágenes, ya que en ocasiones se hace referencia a un hecho, situación o suceso de manera figurada. Además de los personajes, objetos y escenarios pueden aparecer globos, espacios donde se insertan textos para indicar lo que los personajes piensan o dicen. Las características de la caricatura periodística son: aborda temas actuales como políticos, económicos o sociales que interesan a la comunidad lectora. Está firmada por su autor con nombre o seudónimo. Utiliza la exageración de rasgos como principal recurso, es completamente subjetiva y expresa la postura personal de su autor. Al no ser un producto imparcial ni objetivo, busca influenciar al lector. Se requiere de que tanto el emisor como el receptor conozcan del tema para que el mensaje cumpla su objetivo comunicacional. En caso de que el receptor no sepa de qué se trata la caricatura, sería muy bueno ponerlo en contexto, es decir, presentarle una nota periodística a un costado para que éste comprenda rápidamente de qué habla nuestra caricatura periodística. Elementos de la caricatura periodística. Nuestro primer elemento es la viñeta, que consiste en el cuadro que representa cada instante de la historieta. De forma general, tiene forma rectangular, se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. No pueden faltar los dibujos o los personajes. Los dibujos son los encargados de representar la historia. Tienen que ir dentro de las viñetas. Bocadillo o globos de diálogo. Consiste en el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Está formado por dos partes. La primera de ellas es el globo y en su interior va el texto. La segunda parte es el rabillo, que se encarga de señalar al personaje que está hablando. Tenemos también el texto, que consiste en la parte escrita de la historieta. Se puede utilizar algunos recursos para saber en cada momento la forma en la que lo está expresando. Por ejemplo, utilizar mayúsculas puede significar que está gritando. También es capaz de señalar movimiento y distancias especiales. Otro elemento importantísimo es la onomatopeya. Palabras que tratan de reproducir sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, una campanita sería tilín tilín, un ladrido guau guau, el sonido de reloj tic tac. Este recurso le da más vitalidad y movimiento a la escena mediante el diseño de letras y la imaginación. Tenemos también las metáforas visuales, que son gráficos que se usan para expresar contenidos relacionados con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Un ejemplo puede ser la aparición de una bombilla sobre la cabeza de un personaje para transmitir que ha tenido una idea. Tenemos las figuras cinéticas, que se trata de gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento de los personajes y los diferentes objetos. Un ejemplo de esto podría ser una nube detrás de un coche.
que nos indicaría que está arrancando. No olvidemos los códigos gestuales. Los gestos también son muy importantes a la hora de las historietas. Con ellos se pueden llegar a representar determinada información. Por ejemplo, el cabello erizado expresa temor y las mismas caras nos indican si estamos enojados, si está triste, si está alegre nuestro personaje. En nuestra próxima clase hablaremos de los recursos expresivos. Estos recursos expresivos los hemos trabajado en diferentes etapas de primero y segundo grado, así que no debe de ser tan difícil para ti comprender qué son. Soy la maestra Janet Gómez Ibaja de la Escuela Secundaria General Belisario Domínguez y me dio mucho gusto saludarte en esta ocasión. Cuídate mucho, pórtate bien, nos vemos en una próxima clase de español.